Hoy voy con otro capítulo de la sección historias y es el tercero ya. Voy a contar una historia que nada tiene que ver con las otras dos y repito el lema. La vida que no se escribe o no se cuenta es vida perdida. Entonces voy a contar un trocito de mi historia porque empecé el colegio en Montevideo con 6 años, en 1965, más o menos. Y bueno, y me hice amiga inseparable de otra niña. Yo era muy tímida y me daba vergüenza hablar con nadie. Estaba mirando para los otros niños, pero no intervenía en los juegos ni nada. Me daba mucha vergüenza todo. Y esta otra niña se me acercó en el recreo y me dijo que si quería jugar con ella. Y desde aquel momento fuimos inseparables. Esta niña era muy simpática, ya había acudido el curso anterior a clase, él ya entró con 5 años en la escuela y ya tenía amigas, tenía ya su grupito social de jugar, bueno, era muy sociable y muy simpática y hablaba con todo el mundo, todo lo contrario que hacía yo. Y bueno, desde aquel momento siempre estuvimos juntas, fuimos pasando los cursos, todos los cursos juntas siempre, en la misma clase, con la misma profesora, con los mismos amigos. Bueno, gracias a ella hice yo amistad con más gente. Bueno, y llegamos a la edad de cambiar de la escuela al instituto y también fuimos al mismo instituto, seguimos en los mismos cursos. Bueno, estábamos siempre una en casa de la otra. Y bueno, que éramos inseparables, éramos amigas o casi hermanas. Pero al cumplir yo los 15 años, pues mis padres, que eran emigrantes españoles en Montevideo, habían emigrado muchos años antes y bueno, decidieron volver a España, a Coruña, que son de Coruña. Y me fastidiaron un poco la vida porque yo tenía ya mi grupo de amigos, estaba en mi ambiente con, bueno, mi amiga inseparable y no quería venir a España. Me causó un poco de depresión aquel cambio, porque es un cambio muy notable. Y bueno, finalmente me vine a España, tuvimos que separarnos y recuerdo el día el que me fueron a despedir todos los compañeros de clase. Lo tengo en la memoria muy reciente, como si fuera ayer, lo veo claramente. Total, que con esta amiga al principio escribíamos cartas, muchas cartas de todos los compañeros de clase. Me escribían y yo les contestaba muchas cartas y no había internet, no había videollamadas, todo era por carta en papel, cartas ordinarias. Y bueno, pero con los años la relación pues nos vamos alejando, va cambiando la vida, vamos teniendo novio, nos casamos y demás y la situación va cambiando y vas dejando de tener amistad con la gente que no es tan cercana. Pero con esta amiga nunca lo hemos dejado. Todos los años seguimos escribiéndonos cartas, felicitándonos los cumpleaños, preguntándonos por cómo estábamos, por la familia, por los padres, la situación que estábamos viviendo en cada momento, que siempre vas pasando cosas buenas y cosas malas, como todas las vidas. Y bueno, seguimos en contacto siempre y las dos teníamos siempre la ilusión de
de ella poder venir a visitarme o yo regresar a Montevideo a visitarla, de encontrarnos otra vez. Y bueno, por circunstancias de la vida se te hace complicado, te casas, tienes hijos, la vida cambia, tienes un trabajo, te va cambiando todo. Y no había sido posible hasta que en este año, exactamente en este mes de agosto, el día 22 del año pasado, este año se cumple un año de que ella pudo venir a visitarme y bueno, es una alegría enorme. No contaba que se hiciera realidad esto porque yo lo tengo un poco más complicado y tampoco pensaba que ella fuera a venir, pero sí lo consiguió, sí lo consiguió. Y finalmente, hace ahora un año, nos encontramos y fue, bueno, increíble. Nos dimos un abrazo enorme y fueron poquitos días, eso, bueno, fue una pena porque simplemente nos dio para hablar un poquito y ya despedirnos otra vez. Pero fue increíble. La verdad es que me alegró muchísimo verla y ahora que ella está otra vez en Montevideo y yo de momento no puedo ir, recuerdo ese momento y me alegra un poco la vida porque lo conseguimos, al final lo conseguimos, volver a encontrarnos después de casi 50 años de simplemente cartas y ahora tenemos la maravilla de las videollamadas e internet, que es todo más rápido, que escribes y ya tienes el mensaje ahí, bueno. Y bueno, aparte de que, bueno, me alegró mucho su visita, cuando ella vino, mi madre estaba un poco con algo de Alzheimer y se acordaba de ella perfectamente. Fui con ella, la fuimos a visitar y sí que se acordaba de ella, pero nos hizo gracia porque le preguntaba constantemente por su madre. ¿Y tu madre cómo estás? ¿Cómo está? Y ella le decía que bien y cambiábamos de tema a los 5 minutos. ¿Y tu madre cómo está? ¿Está bien? Y volvía así y al final ya nos reíamos porque ella lo decía con todo el cariño del mundo, pero eran tantas veces que lo repetía que nos hacía gracia. Y bueno, estuvo feliz de verla, aunque al día siguiente no se acordaba de que la había visto, pero bueno, en ese momento lo disfrutó. Y sacamos unas fotos y se las mandé y bueno, y ahora, bueno, me comentó que su madre también está un poco malita, ya es mayor también y bueno, la vida que va pasando y que llegan los momentos duros y que hay que afrontarlos. Duele mucho, pero hay que afrontarlos. Y bueno, nada, que estoy feliz, que fue una historia feliz que quiero contar porque no quiero que se pierda. Y bueno, que conocí a su marido, conocí a su hija, ella conoció a dos de mis hijos también. Y bueno, que fue un año y se pasó tan rápido, que bueno, y ahora seguimos en contacto, hacemos videollamadas, por supuesto, que la cosa es más rápida y es como que estás más cerca. Y bueno, que me ha alegrado mucho de verte, querida amiga. Y espero bueno, que la vida te vaya bien y que estés feliz y que los tragos malos pasen pronto. Y bueno, que ha sido un reencuentro que me alegró mucho. Y bueno, lo dejo aquí por hoy. Ya contaré otra historia. Esta es una más que no quiero que se pierda. Y os dejo hasta el próximo capítulo.